Y empezamos con la visita de un oscense que sabe mucho de televisión y del mundo de la comunicación, pero que hoy viene aquí movido por su otra faceta como escritor. Luis Campo Vidal ha sacado a pasear de nuevo a su detective favorita en La tablet mágica, un thriller empresarial. La tablet mágica es la cuarta novela del oscense Luis Campo Vidal. Una historia protagonizada por la detective Alexia Hurtado, personaje que también ha dado vida a sus anteriores libros: Robo en el Museo Dalí, Alexia y los magnates de la comunicación y Barcelona Zona Cero. Ingeniero de profesión, Luis preside Universal TV, consultoría de televisión, multimedia y telecomunicaciones con sede en Barcelona. Cargo al que se suman otros muchos y de los que hoy, junto a su último libro, La tablet mágica, nos hablará en Por amor al arte. Es un reto tener en un plato a un hombre que sabe tantísimo de televisión, no crean. Así que solo nos queda dar las gracias y dar la bienvenida a Luis Campo Vidal. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, aunque tengamos muchas cámaras rodeándonos y mucha televisión, el caso es que lo que nos ha traído hasta aquí hoy es un libro que se llama La tablet mágica y que se ha definido como un thriller empresarial. Cuéntanos. Bueno, yo empecé a escribir hace 4 años. Creía que escribía novela negra, suspense, y antes de publicar esta novela se la envié a un amigo mío que conoce mucho el sector, que es un poco gurú, y me dijo, bueno, esto es novela negra y dentro de la novela negra es un thriller empresarial, porque explicas mucho en la trama cómo funcionan las empresas de tecnología, y bueno, adopté ese subtítulo. Y así se quedó la definición, maravillosa. Sí, sí. Y a mí me encanta, sí, porque es un hombre que sabe y confío mucho en él. En cualquier caso, es la cuarta aventura de tu detective favorita, que se llama Alexia Hurtado, y que es toda una mujer. Exacto, sí. Yo digo que soy, más que un escritor, un aprendiz de escritor. Estoy ya en 4º curso con esta cuarta novela, y evidentemente he mantenido en todas la protagonista, Alexia Hurtado, que es una mujer de unos 30 años que ha hecho toda una evolución que podemos comentar más adelante, pero sobre todo que define muy bien el papel de la mujer en la sociedad actual. Y yo creo que darle el papel de detective es muy interesante, porque si hubiera sido un hombre, habría sido un hombre pues que corre mucho, que pega mucho, que va muy rápido conduciendo, pero que no tiene la sensibilidad que puede mostrar una mujer como Alexia. Y además es extraño de alguna manera, o sea, en los thrillers las mujeres son minoría como detectives o como papeles determinantes, y tú has querido darle un papel principal. Bueno, hay una frase de François Mitterrand, y hay que tener en cuenta que murió hace 20 años más o menos, que decía: el hombre del futuro será una mujer. Eso lo decía hace 20 años. Es decir, que el hombre de hoy ya casi es una mujer. Traducido es que la mujer juega cada vez un papel más protagonista en una sociedad de la información, donde no se necesita fuerza, donde no se necesita violencia, sino que se necesita capacidad de relacionar acontecimientos, pensar y decidir. Alexia en esta ocasión se mueve en un entorno complicado, que es el de las empresas tecnológicas, que tú defines casi como un mundo de tiburones, donde solo el que va primero es el que gana, y además es un entorno que conoces por tu bagaje profesional. Curioso que lo hayas elegido. ¿Por qué para esta cuarta parte? Bueno, porque realmente es muy actual, como dicen ahora, es muy cool, muy fresco, y realmente las empresas de tecnología, no sé si son tienen una lucha tan fuerte como hay ahí, pero yo leo la prensa, leo los medios de comunicación y se nota que sí. Es decir, te puedes encontrar con una empresa como Nokia, por ejemplo, que hace 5 años o 6 años era líder en el mercado, representaba el 13% del Producto Interior Bruto de Finlandia, y ahora pues vale 4 duros. Es decir, ha venido Apple con sus smartphones, luego Samsung y todos los demás, y la han masacrado. Es decir, que la lucha que hay entre ellos, y ser el líder, es un poquito como Barça-Madrid en las ligas, ¿no? O sea, si ganas la liga, pues eres fantástico, y si quedas empatado a punto con 100 puntos y no has ganado, eres un desastre, ¿no? Y eso es lo que pasa en las empresas. Por lo tanto, esa violencia no física, pero sí en el mundo de los negocios se da.
Mientras estabas hablando, estaba pensando yo que me encantaría a mí tener aquí una tablet de grafeno, que es el objeto del deseo de las empresas en esta novela, que mueve buena parte de los intereses y lleva parte de la acción. Háblanos de esta elección. No sé si aquí el Luis Campo Vidal, ingeniero, prestó algo al Luis Campo Vidal, escritor, para hablar del grafeno y para tener este trasfondo. Bueno, Luis Campo Vidal, lector, ha visto y ha leído cómo el grafeno pues, es un material que procede del grafito, de las minas de los lápices. Se puede fabricar grafeno con ello, y que será un material que será tan importante en el mundo de las tablets y de los teléfonos móviles como lo fueron en su momento el oro y el silicio en el mundo de los semiconductores. Sé que están haciendo investigaciones, de tanto en tanto van apareciendo noticias, y yo creo que algún día el problema más importante que tienen los móviles y las tablets es que tienen una pantalla muy grande pero un tamaño muy pequeño, es decir, que tiene que ser algo plegable, ¿no? Es decir, un móvil, los móviles cada vez van siendo más grandes para ver más claro la pantalla, las tablets más pequeñas, y el grafeno solucionará eso, es decir, que se podrá plegar, se podrá doblar y será un material muy resistente que yo creo que dentro de 4 o 5 años todos tendremos grafeno y nos acordaremos de esta entrevista y de esta novela, si es posible. Además de la referencia a un entorno real, como ha pasado en otras novelas, de las que hablaremos más adelante, no se preocupen ustedes, la verdad es que esta novela también comparte otros puntos en común con las anteriores. Por ejemplo, hay un lenguaje muy ágil, o por ejemplo, a mí me llama la atención la referencia gastronómica que aparece al principio de la novela y que contrasta mucho con el grafeno, que es esa paella acompañada de un blanco del Penedès, de cuyas uvas incluso hablas. No sé si es una pasión por el mundo de la gastronomía o por incluir referencias reales en una historia de ficción. Bueno, son referencias reales todas, las que hacen, las que hablan de gastronomía. Y luego hay una cosa que también me ha explicado este hombre, que se llama Jordi Canal, que es el director de una biblioteca de Hospitalet de Llobregat, que da un premio que se llama LH, confidencial, que dice que, y eso me he enterado después de escribir 4 novelas, ¿no? Que dice que la diferencia entre la novela nórdica o centroeuropea es que allí no hablan nada de comida, allí como mucho se toman una taza de té o de café. Y toda la novela negra mediterránea, incluyendo pues Vázquez Montalbán, Camilleri, Izzo y toda esta gente, se dedican mucho tiempo a hablar de la gastronomía y de la comida, y los protagonistas comen. Yo casualmente me he enterado después, pero es verdad que he caído en lo mismo, y creo que en los países mediterráneos valoramos mucho la comida, los platos, y la prueba es que España, por ejemplo, está plagada de platos regionales y territoriales, buenísimos todos, y nos encanta comer a todos. Y tú dijiste, Alexia Hurtado y Mike Macula tienen que empezar con una paella y luego ya veremos dónde les llevan la aventura. Por cierto, hay muchos escenarios después en esta aventura, cambias a tus personajes permanentemente, los haces moverse, no sé si los incomodas. Bueno, yo también copio, ahí sí que copio de viajes que hago yo, básicamente por negocios y a veces también de placer. Y es cierto que lo hago así. Eso es un inconveniente si quiero llevar la novela al cine, porque bueno, los productores se quejan un poco de esto. De hecho, ya podemos hablarlo, pero se quejan. Dicen, oye, que esto sale muy caro. Dicen, tal y cómo están los presupuestos, ahora irnos de un sitio a otro, no. Sí, me dijeron en una productora, hombre, llevas a Alexia a Petra. Podrías llevarla a El Prat, que está más cerquita y es más barato. El Prat es el aeropuerto de Barcelona. Desde luego mucho más accesible. Ahora hablaremos de esa parte visual de la novela, de esta y de las anteriores novelas de Luis, que tuvieron un origen curioso. Si te parece, antes vamos a dar un paseo por la actualidad, entre otras cosas con el nuevo libro de Mario de los Santos. Disfruten. Nos encanta brindarles propuestas para que puedan disfrutar de ellas, incluyendo esta tablet mágica que nos ha traído hasta aquí hoy a Luis Campo Vidal. Por cierto, Luis, ¿cuándo llegó esta detective, que es protagonista de todas tus novelas, Alexia Hurtado, a tu vida? Bueno, fue una consecuencia de un trabajo. Yo soy consultor de televisión, telecomunicaciones, trabajaba para un grupo editorial que quería migrar un poco del papel al sector audiovisual, porque estaba habiendo este traslado que todavía sigue, y entonces yo tuve que crear unos programas y decidí hacer un curso en la SGAE, que es una entidad que tiene muy mala prensa, pero bueno, ese curso, tiene cursos. Y que tiene cursos y yo lo pagué, o sea, no he vivido de los derechos. El caso es que, bueno, ahí salió un trabajito, dijeron, bueno, ahora tenéis que hacer un guión de TV Movie, así esbozarlo un poco, y yo hice un pequeñito guión
Y entonces la profesora me dijo, oye, esto está muy bien, podías presentarlo y tal. Y a partir de ahí, pues bueno, pensé hacer una novela. Y creo que de hecho ha habido alguna conversación de cesión de derechos o compra de derechos por alguna productora posteriormente, ¿no? Es decir, que Alexia podría... Ese es el gran sueño que tengo yo, que un día esto se pueda ver en una pantalla del tipo que sea. Firmé un contrato con una productora, Kanga Televisión, que es la que produce Cuéntame. Estuvimos muy a punto de cerrar un acuerdo con una televisión de ámbito nacional, pero finalmente no se hizo. El caso es que estamos ahí a la espera de nuevas oportunidades. Bueno, mientras esperáis o no, la verdad es que Alexia está viviendo un montón de aventuras. La primera fue robo en el Museo Dalí, luego llegaron los magnates. Magnates de la comunicación, después Barcelona Zona Cero y ahora la tablet mágica. Y bueno, son un poco, en todas ellas se mantienen los personajes de base, fundamentalmente Alexia con su ADN cultural y de personalidad, y por encima en cada uno hay una trama que gira en torno de algo, ¿no? En el primer caso el mundo del arte, en el segundo los medios de comunicación, que tienen mucho para novelar y para desde luego, somos un sector. Luego el sector inmobiliario, que cuando empecé a escribirlo todavía no había estallado la burbuja. Y ahora el mundo de la tecnología, que también es un mundo muy actual, en el cual todos estamos dependientes de nuestros móviles y de nuestros, digamos, de la relación esa que tenemos con la inteligencia que llevamos en el bolsillo, que es el teléfono móvil y la tablet. Y en todos ellos juegas con la realidad y con la ficción, porque recuerdo en el robo del Museo Dalí hablabas de unos cuadros que existen, pero que habían desaparecido un número impresionante de ellos, y eso era trasfondo de un crimen, es decir... Hay un poco de todo, ¿no? Habían robado 38 cuadros Casi que nada. yo fui a verlos, o sea, yo visitaba con frecuencia el museo no para robar, sino para tomar medidas y seleccionar qué cuadros robaría por su tamaño y por su valor, ¿no? Sí, y entonces, bueno, hay que documentarse con la realidad, que yo creo que es lo que funciona. Si no lo haces así, siempre hay lectores que van a comprobarlo. Es decir, que defines, por ejemplo, que hay 800 metros entre dos puntos de una ciudad y va uno y dice, no, te has equivocado. Hay 759. Hay gente que lo mira, entonces hay que procurar con lo que defines como real que realmente esté contrastado. Hablas de Alexia Hurtado como una mujer que tiene un bagaje, que tiene un ADN concreto, una serie de características. Háblame de ella, ¿cómo es? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, es una mujer que nace en una ciudad en la periferia de Barcelona, una ciudad que se llama Cornellà, que curiosamente es donde yo también viví después de cuando llegamos mi familia a Cataluña. O sea, que estás bien documentado también. También me he documentado, las calles, de todo. Estos son inmigrantes extremeños, el padre un obrero del metal, sindicalista, la madre una mujer de limpieza, y ella, pues bueno, es de ese escaso 10% de jóvenes de clase obrera en aquel momento que llegaron a ir a la universidad y que finalmente, pues por su propio esfuerzo, tuvieron cierto éxito profesional. Y dices que todo eso imprime un cierto carácter, una determinada serie de valores a Alexia. Bueno, yo creo que los valores los adquiere una por su familia, por el comportamiento de sus padres, como todos nosotros. Adquirimos muchos valores de nuestra familia, de nuestros orígenes, de lo que hemos visto de comportamientos, y luego también los que uno mismo se va dotando y va corrigiendo de los heredados. ¿Ahora tienes una quinta aventura prevista para Alexia? Sí. Ya, radicalmente, en la cabeza. Sí. Está ahí, lo que pasa que el proceso de escritura no es uniforme, o sea, no es una velocidad constante, sino que depende, a veces estoy inspirado, escribo, luego no, pero bueno, llegué a tener casi 40 hojas escritas y ahora he progresado y tengo 20, que también voy hacia atrás, las corrijo y... Bueno, pero ya es un punto empieza importante a tener un cierto sentido, para seguir pensando en el libro y en la aventura audiovisual, porque ese sueño se mantiene. Sí, eso ayudaría a hacer una serie, que es lo que quieren los canales de televisión. No les gusta tanto las TV movies porque es una emisión un día o 2 días y ahí se acaba, entonces tienen que hacer mucho marketing para eso, y una serie puede enganchar y arrastrar mucho tiempo. Bueno, el canal de televisión que sea, que apunten que yo voy a ver la serie si así se produce. Vamos a seguir hablando, Luis, pero antes vamos a otro Luis que tenemos en este programa como colaborador, que es Luis Alegre, que tiene sus entrevistas semanales, esta vez con otro actor de moda, Raúl Arevalo.
Pues que viva Luis Alegre, claro que sí. A Luis, por cierto, le gusta mucho rescatar recuerdos en sus entrevistas. Yo le voy a lavar el gusto, a mí también es una afición importante. Hemos hablado, por ejemplo, de Cornellá, hablábamos ahora. Yo quiero hablar de Camporrels, de tu Camporrels, exactamente, porque tú eres aragonés, nacido ahí. Sí, sí. ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia? Bueno, yo me fui con 7 años, pero recuerdo muchas cosas. Es decir, para mí me dejaron mucha huella, muchas escenas que viví, la relación con la familia, la relación con los abuelos, la relación con el pueblo en sí. Y luego he ido volviendo, pero siempre, digamos, esos primeros recuerdos, cuando fui a la escuela, cuando me colé de una clase a otra para poder ir con mi hermano que iba a la clase de los mayores y allí los niños me escribían cositas. Es decir, que hay unos recuerdos que los tengo muy frescos y le tengo mucho cariño a mi pueblo y a mis raíces, porque dicen que quien pierde las raíces pierde la identidad. Y luego dices que has tenido ocasión de volver, incluso me chivaba antes Luis que a través del libro de la tablet mágica ha habido cierto reencuentro con gente de Camporrels, ¿no? Sí, ha habido gente que, claro, la emigración de Camporrels está pegado a la provincia de Lérida y la emigración de Camporrels fue fundamentalmente hacia Lérida o hacia Barcelona. Entonces, bueno, ha habido gente que la he reencontrado después, que son seguidores, lectores de Alexia, que colaboran, y alguno lo he sacado incluso como personaje en la novela. Habrá que buscarlo entonces. Sí. Se llama Jaume Benavarre, ahora bueno. Jaime Benavarre. Sí. O sea que hay que dar el homenaje. Luis, has citado a tu hermano Manuel Campo Vidal, al que también conocen mucho todos ustedes. ¿Hay un cierto gen Campo Vidal hacia la comunicación, ya sea desde el periodismo, desde la ingeniería? ¿Hay una confluencia ahí de los astros? ¿O? Bueno, no sé, ahí se contamina, la cultura se contamina. Hay otra hermana, Anabel, que hoy precisamente está volviendo de México y ella pasa la mitad del tiempo en México y también trabaja en el mundo audiovisual, hace documentales, es decir, que sí, que tenemos ahí una tendencia. Yo, de todas maneras, mi relación con la literatura es un hobby, no es una profesión. Desde luego, porque la profesión te llevó a convertirte en ingeniero y a vivir desde dentro del mundo del audiovisual. Entre otras cosas, viviste una época apasionante por la que no puedo evitar preguntarte, aunque ya hemos venido aquí a hablar de libros, que es esa puesta en marcha, por ejemplo, de los operadores privados en España, que me imagino que sería un reto impresionante. Bueno, fue muy interesante, sobre todo porque había mucho dinero, cosa que ahora quizá no hay, y eso entonces te permite ser muy optimista, la gente toma riesgos, y en aquel momento había también una explosión de la tecnología, y como decía, el tema cool, ¿no? En aquel momento, por ejemplo, la televisión por cable, la televisión por satélite, era un movimiento nuevo, cool, multicanal, con muchas oportunidades, con muchas dificultades también, de tipo legal, por ejemplo, porque hubieron ahí de tipo político, hubieron muchas... se movió en un mundo complicado, pero fue muy bonito porque se aprendió mucho y también podíamos ir fuera de España a ver cómo lo hacían los americanos, eso también nos daba muchos viajes y mucho conocimiento y luego al final mucha agenda, que es muy interesante. Hombre, mucha agenda para mí como profesional, ¿no? Hablabas de Canal Satélite Digital, por ejemplo, para Antena 3 has hecho diferentes cosas, también desde diferentes responsabilidades, siempre desde detrás de las cámaras, digamos, esa otra parte, pero también te ha tocado vivir esa relación de Internet con la televisión, en la que me imagino que estamos casi al principio, es decir, lo que puede venir, aquello a lo que tú miras, puede ser impresionante, ¿no? Bueno, en este mundo de la tecnología es muy grave llegar muy pronto, porque te estrellas, ¿no? O sea, tú llegas con una tecnología que va a ser fantástica, pero te equivocas de año y entonces es un fracaso económico. Otra cosa es que todos los avances que haces los copia otro para no cometer los mismos errores. Yo en el año, creo era 2001 o 2002, estuve trabajando para una empresa americana de Nueva York. A mí personalmente me fue muy bien, porque me pagaron muy bien, porque conocí un mundo que estaba muy bien, pero en aquel momento, para haceros una idea, la velocidad de Internet era 9.600 baudios, o sea, 9,6K, o sea, que no podía transportar nada. Pero bueno, funcionaba, pero era tan lento que entonces parecía bueno, y eso ahora se ha materializado. Es decir, que hay inventos que quizá al cabo de 10 años pues se imponen, y cuando tú los lanzas, pues te estrellas, ¿no?
Es decir, que la tablet mágica llegará un momento en el que la leerá alguien dentro de unos años también y dirán, bueno, estaban hablando del grafeno, fíjate qué cosa más antigua, ¿no? Sí, será bonito comparar, a ver qué hay de real en ello. Por cierto, volviendo al libro, ¿qué feedback tienes de tus lectores? Porque tú tienes ya unos cuantos fijos que van siguiendo a Alexia en todas sus aventuras. Sí, y además yo pongo un correo electrónico, la gente me envía correos. Me he tomado muchos cafés con lectores y con lectoras, algunos que conozco, otros que no conozco, y yo lo que les pido es, vale, vamos a tomar un café, pero me tienes que escribir tus ideas en un papel, ¿no? Para que realmente se lo trabajen. Y me va muy bien, aprendo mucho de ellos y la gente pues también está muy contenta y le hace ilusión. Tú diriges 2 empresas actualmente, estás metido en un montón de cosas. Dices que la literatura es un hobby de alguna manera, pero creo que un hobby al que le estás cogiendo, prueba es el libro que tenemos aquí delante, mucho cariño. Sí. ¿Qué pides para esta novela ahora? ¿Qué pido? Bueno, yo creo que algún día podrá ser o debería ser una serie de televisión. Yo seguiré luchando. Hay que ser muy aragonés en ese sentido, es decir, lo quiero. O sea, que ahí tienes el gen, ¿no? El gen aragonés aguanta. Bueno, ese es parte del éxito, ¿no? O sea, yo creo que que a veces la inteligencia no lo es todo, sino que a veces es la tenacidad y es, digamos, la honestidad y el trabajo. Eso yo creo que es el 90%. Luego sí que es verdad que la inteligencia jugará un papel u otro, ¿no? Pero yo he visto gente muy inteligente que no ha progresado porque no se dedica suficiente. O sea que tenemos que valorar lo nuestro. Escuchen a ustedes a un aragonés que ahora lo tenemos viviendo fuera, pero que el tesón aragonés es parte del éxito. Es fantástico, sí. Luis, nos quedamos con esa frase, que es un consejo también, y con tu tablet mágica a la que le esperamos una larga vida, una 5ª novela ya, una serie y todo lo bueno que esté por venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.